En el mediodía del domingo, Romina Mangel te invita a la reflexión. Hoy nos visita en La Confesión de Parte, Axel Kicillof. Cuestionado en lo económico el aspecto del gobierno de... No, yo quiero decir, Alfonsín, yo lo reivindico a Alfonsín, lo he dicho en todos lados. Sí. Me parece un presidente que tuvo coraje, pero no pudo terminar el gobierno. Vos me decís, porque los milicos estaban muy fuertes, claro, entonces no pudo condenarlo y el poder económico lo volteó, dicho por ellos más o menos. O sea que lo que se propuso hacer, la democracia no pudo sostenerlo. Y o sea, vos cuestionaste desde que en lo económico no, es un gobierno cuestionado. Termina con una hiperinflación. Pero esto que estamos planteando, no es el kirchnerismo el gobierno más cuestionado de la historia y estamos haciendo revisionismo. Decís Alfonsín, gobierno cuestionado. Sí, porque a mí me parece decir uno de los gobiernos más cuestionados. Dale. La verdad que me parece que Alfonsín es un presidente que lo votamos con mucho entusiasmo, no pudo terminar su mandato. Y no pudo terminar su mandato y le entrega el poder a Menem. Vamos a hablar si el menemismo fue cuestionado. Te lo dejo a vos. Sí. El menemismo, en realidad, en el plano de los derechos humanos, que era lo que Alfonsín había puesto como bandera, donde todos los argentinos estábamos, bueno, listo, cerremos el capítulo. Alfonsín, obediencia de vida, punto final. Menem, indulto, lo suelta a todos. Los torturadores, los milicos, los ideólogos, a todos. Y en el plano económico, que Alfonsín dijo, vamos a hacer un proyecto con el que yo coincido, con el proyecto de Alfonsín. Para mí era nacional y popular, era la tradición irigoyenista, era industrializar a la Argentina, ser más inclusivo, con pymes, y enfrentar a los poderes económicos, y enfrentar a los poderes extranjeros. Tiene unos cambios de ministro, tiene unos cambios de rumbo, termina con una hiperinflación, lo voltea a la economía. Y los milicos le tuercen la decisión. Llega Menem y ¿qué hace? Le entrega a los milicos la impunidad y a los grupos económicos el gobierno, sí, y el poder, y el Fondo Monetario el poder. Sí. Y entonces vamos a un gobierno en democracia, con el plan económico muy parecido al de la dictadura. No es una chicana, pero digo, no recuerdo, por ahí vos me ayudás a recordar críticas en ese momento del Kirchner gobernador. Después hablamos del papel de los... Pero, no, te pregunto. Pero yo estoy... ¿No vos me hiciste una comparación que para mí requiere hacer un pequeño análisis histórico, ¿no? Pero en este contexto entonces, yo te pregunto, digo, no hubo una crítica, uno no recuerda una crítica de lo que era, digamos, el kirchnerismo incipiente. Bueno, mira, en ese momento. ¿Qué te puedo decir? Bueno, después ¿Eran opositores al menemismo siendo poder en Santa Cruz? Sí, tenían fuertes diferencias, por supuesto, tenían fuertes diferencias, eran del mismo partido, además. Recordemos, qué sé yo no sé qué edad tiene nuestro público. El otro día le di un cursito a gente que había nacido en el 2002. Sí, bueno. Bueno, entonces es difícil porque son hechos históricos, como cuando a mí me hablaban de Krieger Bacena, yo no sabía. Siendo economista, bueno, me dediqué a la historia del pensamiento, a la historia económica. Pero para los que no conocen esto, yo le digo, la verdad que el gobierno de Menem gana la elección con un discurso que era: para los trabajadores les voy a sacar el impuesto a las ganancias, más o menos, dice. Salariazo. Para los empresarios, revolución productiva. Y aplica un programa neoliberal, y aplica el programa del Fondo Monetario Internacional. Nos deja sin industria, nos endeuda, nos deja con 19% de desempleo, Menem, nos deja con un enorme grado de exclusión social. Y bueno, y este tema que te digo, un gobierno neoliberal, timba financiera, bicicleta financiera, bueno, se conoce esto creo que bastante bien. Corrupción, viene la alianza con la bandera. Entonces vamos a decir que, más cuestionado que Menem no se me ocurre, pero ponele que no fue cuestionado, que fue poco cuestionado. No, yo digo, fue muy cuestionada la corrupción vamos en el menemismo. Y cuando se va Menem no lo quiere nadie. Nadie, no, es una exageración porque después se volvió con 25% de los votos, pero algún pedacito chiquitito sí. Que fueron los beneficiarios de ese modelo, serán las fuerzas reaccionarias, pero devuelvo a cómo gana Menem en la elección, me parece central. Aplica un programa neoliberal, pero no lo dice. No dice que va a ser Caballo su ministro, no dice que va a hacerse... Pero hijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Mirá, sí, iba esa frase. No dijo que iba a ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, no dijo que iba a tener relaciones carnales con Estados Unidos. Entonces el peronismo, incluso el peronismo de Perón, lo acompaña en la elección. Pero después cambia de rumbo y dice esta frase famosa, para mí gravísima, gravísima en el terreno de la democracia. Menem dice, la reitero, lo dijiste vos recién, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
precioso, hizo una estafa electoral. Mintió en la campaña, ganó la elección y después hizo lo que quiso, que era lo contrario de lo que había pregonado en la campaña electoral. O sea, estafó a los votantes. La democracia es un contrato, en parte. Bueno, Rousseau, Locke, lo que quieras, contrato social, pero ¿de qué se trata este sistema? Nosotros, el pueblo gobierna, no directamente, a través de sus representantes, pero hay que representarlo. Tenemos una instancia que es la elección, donde se presentan diferentes partidos y dicen, yo voy a hacer esto, votame, yo voy a hacer esto, votame. Cuando uno va y vota, no firma un contrato, pero se supone que yo lo voto para que haga esto, esto y esto. Si hace lo contrario, ¿qué hacemos con la democracia? Mintió y lo dijo. No, porque mienten varios, digamos. Reconoció bastante después que había mentido. Y bueno, y vos decías, cuestionó, vos dijiste corrupción, neoliberalismo, recesión, represión, sin industria, represión, desindustrialización, eso, bueno. Termina ese gobierno como en el 99, con una elección que gana la Alianza, que es los radicales, más un pequeño sector del peronismo, convertido en otro partido, no con el nombre peronismo, sino Frente Grande. Eso es la Alianza. El Frente Grande tienen algunos componentes más los radicales. En ese momento Lilita era radical, fue parte del gobierno de la Alianza. Y bueno, hay otros tantos funcionarios, que entre otros el vicepresidente, venía del peronismo, pero fundó su propio partido, pues se fue del peronismo. Con la bandera de anticorrupción. Honestidad, anticorrupción y antineoliberalismo. También. Terminar con el Fondo Monetario, emancipar a la Argentina. Vos me hablaste que el kirchnerismo, bueno, llega de la Rúa, empieza a ejercer la presidencia, no quiero ser muy largo en esto, por lo que empieza a hacer Chacho Álvarez se va, y termina poniendo al mismo ministro de Economía que tenía Menem, que es lo que él vino a echar. Y bueno, es primera experiencia de gobierno democrático, Alfonsín. No puede terminar la presidencia, sus dos grandes hitos era vamos a ir contra la política económica de Martínez de Hoz, no puede, lo voltea la economía. Los grupos económicos, el establishment, dijiste vos, vamos a perseguir a los crímenes de la dictadura, no puede tampoco, por limitaciones que yo comparto, no digo que fue problema de él, digo una frustración para todos, pero para Alfonsín que no terminó el gobierno. Sí, el otro gobierno... Y el juicio de la Junta, digo... No, grandes avances, pero con limitaciones, por supuesto. Y después los larga todos los... Bueno, lo mismo del 2x1, pero generalizado, una amnistía generalizada, un indulto. Después viene el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Rúa conocemos bien, se va en helicóptero, 2001. Con un empujoncito del sector del peronismo. Bueno, eso es toda una discusión, 36 muertos en la calle, asesinatos a mansalva. Después tenemos 6 presidentes. Que termina con Duhalde, que llama elecciones. Yo creo que la democracia argentina, y bueno, la verdad que tuvo serios problemas. No conseguía la estabilidad, 2 presidentes no pueden terminar el mandato, después 6 más no pueden terminar el mandato ni empezarlo. Duhalde, que se planteaba como ser presidente, había competido contra Menem, se plantea como ser presidente cuando él llega a la presidencia a través de el nombramiento interino que se le hace porque cayó de la Rúa, que todo esto, piqueteros, desastre social, todo roto, el país hecho pedazos. O sea que en tu mirada, ver lejos de ser uno de los gobiernos más cuestionados, es el mejor o fue el mejor gobierno de la democracia. Ninguna duda. Las confesiones se dividen en pasado, presente y futuro. Entrevistas con Romina Mangel. Hoy, Axel Kicillof. ¿Cuándo escuchaste hablar del kirchnerismo por primera vez? Porque recordémosle, Axel, a la gente que cuando asumió Néstor Kirchner como presidente, algunos no sabían ni cómo se pronunciaba el apellido. ¿Te acordás? Yo era uno de esos. ¿Eras uno de los que no sabía cómo se pronunciaba Kirchner? Yo no lo conocía a Kirchner. Incluso en esa elección, yo creo que mucha gente, porque el que gana esa elección, volvamos ahí, desastre económico, la peor crisis de la historia argentina, 2001, generada por el neoliberalismo, que empezó con Menem y después continuó con la Alianza, por lo cual también otra estafa
electoral fuerte. De la Rúa no dijo yo voy a tener a Caballo ministro, dijo yo lo voy a sacar a Caballo, estas políticas no existen más. Y bueno, y terminó de la peor manera, la verdad. Y además, Chacho Álvarez renuncia por un hecho de corrupción que se denuncia en ese momento, de los más graves de la historia argentina, que es que de la Rúa, el Fondo Monetario le dice flexibilizar el mercado de trabajo, o sea, hacer una flexibilización laboral, sacarle los derechos a los laburantes, no se lo quería votar ningún diputado, y aparece una denuncia con un arrepentido que dice yo con una tarjeta Banelco sobornaba a los diputados y senadores para que voten el plan económico del Fondo Monetario Internacional. Y después de la Rúa, vos me decías con el peronismo, la verdad que de la Rúa yo no sé porque sé que hay rumores, se dice, qué sé yo, sé que hubo saqueos, sé que hubo muchos pelotes, sé que la política económica que llevó adelante de la Rúa era una estafa para todos los que lo votaron. Por eso había piqueteros, aparecieron los cacerolazos, y la consigna era piquete y cacerola, la lucha es una sola, que se vaya de la Rúa. Y ahí no era dirigido, yo fui parte de eso, yo era dirigente en ese momento gremial y universitario, era dirigente gremial, era investigador en la universidad, economista, doctor en economía y profesor de muchas cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas UBA, pero además era el secretario general del sindicato docente de mi facultad, no de la UBA en general. Había hecho política durante toda la universidad y fue una... Si habíamos tenido decepciones, esta fue de las más grandes, porque esto nos llevaba... Venías de muchas decepciones. Sí, al precipicio. La democracia no había dado mucho fruto. Pero ¿cómo te enamorás de un movimiento? ¿Cómo lo llamo? Al kirchnerismo. Nacional, popular, peronista, democrático. Movimiento, sí, un frente. Sí. Bueno. Es la tradición del peronismo clásico. ¿Cómo lo conociste? Vos sos podemos decir, un chico de clase media, podemos decir. ¿Dónde zona? Recoleta, sí, urbano. No, más Barrio Norte, pero vivía cerca de la facultad, a 10 cuadras de mi facultad. De Barrio Norte. ¿Cómo aparece el kirchnerismo en su vida? Insisto, dijiste... Hay padres profesionales. Psicoanalistas. ¿Cómo aparece el kirchnerismo en su vida? Y recién decías, era de los que no sabía cómo se decía Kirchner. Mira, yo siempre hice política, de base, digamos, porque militaba donde militaba. Pero además hice política en una época... Yo era furiosamente antimenemista, furiosamente. Antineoliberal en la teoría, en mis cursos, en mi práctica gremial y en mi práctica política. Armamos una agrupación estudiantil contra el neoliberalismo porque querían privatizar la universidad y arancelar las facultades. Y bueno, y nos íbamos presentando elecciones, pero era un momento espantoso para hacer política. Vos te debes acordar. Era una época donde yo siempre recuerdo, porque era un clima de época, era el fin de la historia, el fin de las ideologías. La gente no le interesaba la política, no creía en la política, no había un montón de pibes. Que se vayan todos. Sí, terminó en eso, pero antes de eso nadie quería saber nada de la política. Le repartías un volante, te lo tiraban, no le interesaba. Lo contrario de ahora, ¿eh? Hoy está politizado todo el mundo. Pero no me contás cómo llega Kirchner a tu vida. Mucha desconfianza. Primero desconocimiento, no lo conocía, pero digo, ¿cuándo llega Kirchner? Yo era profesor de macroeconomía, te cuento la anécdota. Y yo enseñaba que había básicamente en la teoría económica, digamos, realmente existente. Yo también era profesor de historia del pensamiento económico, enseñaba los clásicos, Smith, Ricardo, Marx, enseñaba los neoclásicos y enseñaba a Keynes. Y mi tesis doctoral fue sobre Keynes. Me pasé 8 años leyendo a Keynes, leí toda la obra de Keynes. Fue de esas tesis la mejor del año, todas esas cosas. No había muchas tesis, la verdad, no, creo que hubo 8, así que tampoco era gran cosa, pero quiero decir, lo estudié en serio, me dediqué a eso, y además me apasionaba la teoría económica. Hacer política y yo pensaba, porque se decía que el keynesianismo era cosa del pasado, como el peronismo de Perón, era cosa del pasado. Entonces, gana Kirchner, yo ni sabía, porque se baja Menem del balotaje. En realidad era Menem contra Kirchner, Menem con 25, creo, Kirchner con 23, Kirchner con 22. Sí. O sea que en primera vuelta, digamos, gana Menem. Pero era casi obvio que Kirchner iba a llegar con un balotaje arrasando, porque Menem parecía tener un techo. Y entonces yo, el día que asume Kirchner, obviamente, me siento en la televisión a ver el discurso de Asunción. Lo escucho, la verdad me sorprende muchísimo. ¿Qué? Te cuento porque vas a entender qué.
Y al otro día daba mi curso de macroeconomía. Y digo, ¿saben lo que es el keynesianismo? Lo que explicó Kirchner ayer en su discurso de Asunción. Porque Kirchner dice, yo voy a cambiar la economía. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a subir los salarios, vamos a subir las jubilaciones, vamos a distribuir el ingreso, y cuando se distribuya el ingreso va a aparecer la demanda. Cuando aparezca la demanda, va a aparecer producción, porque le van a vender a esos que están demandando. O sea que subir los salarios no es malo, es bueno. Subir las jubilaciones, más Estado es bueno, va a aparecer la producción, va a volver la industria nacional, y a partir de eso se va a generar, creo que dice, círculo virtuoso, donde la economía va a crecer, y entonces va a generar todavía más demanda, y la demanda va a generar inversión. Apareció el hombre que iba a aplicar la tesis de la que te habías enamorado en la facultad. Claro, que es en realidad lo que hizo el peronismo, clásicamente. Es lo que hizo el peronismo clásicamente, no el peronismo de Menem, que también desde el peronismo aplicó un neoliberalismo, pero era ese peronismo que confía en el mercado interno, en la distribución del ingreso, como resorte de crecimiento. Y yo, ¿sabes qué dije en el curso? Si encuentro algún testigo de ese curso, porque me lo bajé y lo leí el párrafo, y dije, esto era lo que les estaba explicando ayer. Yo creo que no lo va a poder hacer, porque como le pasó a Alfonsín que quería hacer esto, creo que lo van a voltear si lo trata de hacer. Porque para hacer esto te tenés que pelear con los bancos, porque tenés que dar crédito. Te tenés que pelear con Estados Unidos, porque no podés depender y hacer libre comercio con Estados Unidos. Te tenés que pelear con el Fondo Monetario Internacional, pues te van a querer cobrar esa deuda que hoy están en default, y si le pagás la deuda no podés hacer esto. Tenés que renegociarla y pagar muy poco de deuda. Te vas a pelear con las grandes empresas transnacionales, pues no quieren que haya industria nacional. Te quieren vender acá lo que producen ellos. Entonces yo creo que no lo va a poder hacer. Ese fue mi primer contacto con el kirchnerismo, y no me hice kirchnerista. La verdad que empecé a ver como muy intrigado, y desde la economía, ni siquiera desde la militancia. Porque yo además no era peronista tampoco, Pero alguien te acercó. Y mira, con mucha desconfianza. Pero yo era un militante de la derecha. No es tan fácil conocer. Kirchner ya presidente, ¿no? Yo era, claro, y yo pero era... No es tan fácil decir, llegar. Claro, llegar. No, yo era un militante de los derechos humanos, había militado con las organizaciones sociales que estuvieron con las piqueteras, digamos, todo. No era piquetero porque era universitario, digamos, pero estaba de acuerdo con que si no les daban de comer podían cortar la calle. Y si cada vez era peor, y si no había perspectiva, y si el gobierno además le decía, vos sos inviable, porque el discurso era provincias inviables, industrias inviables, gente inviable. Hoy eso vivían en una fantasía, que podían comer fantasía. Entonces, es el mismo discurso. Yo empiezo a ver, y Kirchner empieza a llevar adelante una política muy fuerte con los organismos de derechos humanos. Yo era militante, digamos, de base, universitario, con mucho contacto con los derechos humanos, con hijos, por ejemplo. Yo lo conocía a Guado de esa época, lo conocía a Charlie Pisoni, de la militancia universitaria. ¿Te lo presentan ellos? No, ellos los conocía de la militancia. No, a Kirchner. ¿Cómo llegó a Kirchner? Sí. No lo conocí. ¿Nunca lo conociste? Bueno, compartí algún hecho, pero no me senté a hablar con Kirchner, no lo conocí, ni él a mí. Creo que no conocía mi nombre demasiado. Estoy casi seguro, sí. ¿Por qué? Y ahora te cuento. Una de nuestro movimiento universitario, una parte muy importante, que venía más del peronismo, caso Mariano Recalde, que era compañero mío del Buenos Aires, nos conocíamos de ahí, y después en la universidad yo armé una agrupación universitaria, él armó otra, y después en el sindicalismo universitario nos conocíamos, éramos amigos. Y bueno, los que eran más del peronismo lo miraban con más simpatía que yo, que lo miraban con simpatía. Y empieza a hacer cosas en los derechos humanos, que yo digo, bueno, está bárbaro, pero había prometido cambiar la economía. Cambiar el tema de los derechos. Y fíjate que son las dos promesas de Alfonsín para mí. Enfrentar a los grupos económicos, enfrentar al poder internacional. Dijiste a ver si este tipo lo puede hacer. Me sorprendió que no lo... Pensé que lo conocían, que se habían conocido. No lo conocí. De hecho, a Cristina la conozco... Cristina es una versión que... 2000... de Kirchner. Pero, termino breve. Dale. Porque sé que me extendí mucho. Pero, cuando algunos amigos empiezan ya a acercarse al kirchnerismo, que los derechos humanos, y después
el tipo se saca encima el Fondo Monetario Internacional. Yo digo, empieza a tener conflictos con el sector bancario porque le dicen tienen que prestarle a la gente y a las empresas, no a la timba. Empieza a plantearse los conflictos que naturalmente se van a plantear y da la pelea. Y después lo otro que yo decía, y creo que lo debo haber dicho, Argentina es un país que tiene ese famoso dos modelos. Yo decía, podemos ir a la industria o podemos ir a un modelo agropecuario sin industria. Para ir a la industria tenés conflicto con el campo, que le va mucho mejor si solo te dedicas al campo. ¿Qué problema hay? Si solo te dedicas al campo, te quedan 20 millones de personas en la calle. Pero cortito y vamos a una tanda. Pero Cristina, conociste a Cristina, obviamente, me contás que a Néstor no. Cristina sería una versión ¿qué? De Néstor Kirchner. Cristina no es Néstor Kirchner. El gobierno de Cristina no fue el gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que son muy parecidos y muy distintos. Yo creo que ideológicamente, en términos de la dirección... que tiene una diferencia radical entre los dos. Bueno, a Néstor no lo conocí en persona, no te puedo decir, digamos, íntima no te puedo decir. Íntima quiero decir personal, cómo eran en lo personal. En lo político me parece que era una sociedad política, que se necesitaba mutuamente. Por eso cuando muere Néstor, Cristina se queda sin una parte de lo que era el esquema político y la forma de funcionamiento. Ella a mí me lo decía, y lo decía públicamente, que le faltaba a Néstor. Lo dijo Máximo el otro día, ¿no? Que decían que era un movimiento, que el kirchnerismo no se discutía nada. Dice, no, se discutía por lo menos en mi casa, cada cosa se discutía y a los gritos, digamos. Porque eran discusiones, yo sé que eran discusiones muy duras entre Néstor y Cristina, productivas, digamos, fraternales, ¿no? Bueno, más que eso todavía, pero que discutían mucho, que no estaban de acuerdo, en muchísimas cosas no estaban de acuerdo, lo discutían y llevaban una solución. A veces uno se quedaba muy enojado mucho tiempo. Eso es de la leyenda porque yo no lo conocí, me lo contaron. ¿Cristina ganó en parte por la empatía que generó la muerte de Néstor? Mira, la política tiene un elemento afectivo, emocional enorme. ¿Vas a citar a Durán Barba? No, pero yo lo veo por lo que vos me contabas al principio del programa, ¿viste? A mí me pasa, vos decías, bueno, un ministro de Economía, nosotros, o yo por prejuicio, o algunos dicen, son repudiados, los odia a todo el mundo. No, algunos te odiarán, otros te aman. Y te aman no en un sentido, digamos, en un sentido del amor, de pareja, del amor. Despierta mucha emoción, mucho sentimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo... ¿Cuál era exactamente tu pregunta para que la conteste con exactitud? Porque te vas a decir, a ver, primero la diferencia, digamos, ¿no? Entre Néstor y Cristina. Bueno. Y si Cristina hubiese ganado igual... Néstor... excelente. Y no lo sé, esos contrafácticos son... Pero que la muerte de Néstor generó un montón de hechos políticos en la Argentina, tremendos hechos políticos, porque después de la muerte de Néstor vino el Bicentenario. Que Cristina siempre cuenta que Néstor le decía que eso no valía la pena, que por qué iba a organizar eso, o algo así, por eso lo cuento de oído. No va a ir nadie, que te metiste en esto con Parrilli, con no sé qué, a organizar una mega fiesta, con todo, en el Bicentenario, y fue una explosión, no sé si estuviste. Yo creo que la muerte de Néstor fue uno de los hechos políticos, como fue, sin comparar, pero hubo muertes muy importantes en la Argentina. Es el caso de la muerte de Eva, el caso de la muerte de Perón. Pero a diferencia de Perón y Eva, yo creo que nos dimos cuenta del papel histórico que tenía Néstor. Yo ahí sí era kirchnerista, estuve en ese funeral, ya trabajaba en el gobierno, pero nos dimos cuenta de la trascendencia histórica y de la importancia afectiva, emocional, política que tuvo Néstor Kirchner, con toda crudeza el día que murió. Porque vos te fijaste en ese momento que la gente iba llorando, y había gente que ya decía, nadie los quiere, gente llorando, poniendo, bueno, gracias Néstor, fuerza Cristina, era un poco la frase, porque se veía que se había perdido algo muy importante, un esfuerzo muy importante, se identificó la muerte de Néstor, que yo creo que es así, con su entrega a la política, porque incluso se supo que todos le decían pará, descansó un poco y no paraba, y de las 6 de la mañana. Entonces yo creo que esa entrega a la política se vio, y si vos me preguntás si ganó por la muerte de Néstor, yo no digo no ganó por la muerte de Néstor, pero la muerte de Néstor tuvo un papel importantísimo en la formación del kirchnerismo. Dos cosas rapidísimas, tan decidimos, sí.
En el mediodía del domingo, Romina Mangel te invita a la reflexión. Hoy nos visita en A Confesión de Parte, Axel Kicillof. Recién decíamos que la política tiene un componente emocional y parte de eso debe tener que ver con la reacción que genera Axel Kicillof en determinados lugares. Me gustaría recorrer en algún momento algunos otros lugares. Cuando cruzaste, y no vamos a entrar en la anécdota particular, pero cuando cruzaste a Uruguay, no pasó muchas Buquebus, no te pidieron muchas también otro aspecto de lo emocional de la política. Enojo, estabas con tus chicos, pero hubo un escrache, digamos, eso no pasó. Habría que ver en otros lados. Pero te quería preguntar una cosa. Por cómo arrancábamos la nota, yo conté que te encontré en este bar de Villa Crespo, donde te sacaban fotos, donde salimos a la calle y donde era Jagger. Ahora, te sentaste con el dueño de este bar que te contó el desastre que estaba pasando económicamente, y yo te escucharlo muy conmovido, honestamente, pero también muy ajeno, como si te estuviese contando una historia que hubiese pasado en Finlandia. Y yo pensaba, pero este señor Jorge está sentado frente a alguien que de alguna manera tuvo responsabilidad de que esta bomba estalle y le estalle este gobierno. Perfecto, ahí tenés. ¿Por qué Jorge me hablaba a mí? Jorge es el dueño del bar que ya prácticamente no vende ni una media luna, ¿no? Sí, que lo fundieron. Y el tipo ¿Quién dijo, lo fundió? Macri, a morir. La política económica de Macri. Y el arrastre de la política económica. Vos no tenés ninguna responsabilidad. De cómo sí, tengo responsabilidad. Jorge, el genocidio de Pyme que hiciste referencia. De no haber ganado la elección. Esa es la responsabilidad que nos cabe a nosotros, de no haber ganado la elección. Y te explico por qué. La política económica que está aplicando Macri, yo era candidato y ministro cuando Macri estaba en campaña. Macri hoy puede decir la frase de Menem. Exacta. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Porque lo que empezó a aplicar, yo estaba en campaña, y yo conozco a Sturzenegger, conozco a Pratgay, conozco a Melconian, soy economista, conozco a Liach, los conozco de siempre. Siempre, desde cuando yo era purrete, querían aplicar este programa económico, abrir las importaciones. ¿Qué tengo que ver yo con que Macri abra las importaciones? ¿Qué pesada herencia? Está fundiendo las pymes porque abrieron las importaciones. Se podría vivir y te lo digo brutalmente, de subsidios y de planes, y no es una mirada gorila de la situación. Pero Macri dice que dejamos 7% de desempleo. ¿Qué parte vivía de subsidios y de planes? Pero el subsidio en algún momento iba a estallar, a todos nos gustaba pagar poco, pero en algún momento íbamos a entender que era una fantasía, o se podía, 30 años podía seguir subsidiando. Perdón, yo te meto ahora en un quirófano, te acuesto y vos decís, bueno, me van a sacar un lunar de la espalda porque creo que es maligno. Te despertás, te amputé las 2 piernas y te puse 3 bypass. Y vos decís, ¿pero qué hizo, señor? Usted no me avisó que pasaba esto, que yo estaba en un estado gravísimo, que me iba a la banquina, que me moría. No, bueno, yo abrí y me di cuenta de que usted, si yo no operaba, se moría en 2 días. ¿Vos le crees? ¿Por qué le vas a creer? Macri cuando estaba en campaña dijo, la inflación la soluciono en 2 minutos. Macri en campaña dijo, podemos vivir mejor. Macri en campaña dijo, todo lo que tenés lo vas a conservar. Macri en campaña básicamente lo que dijo fue cambiemos, y el cambio era cambiemos ustedes. Ya dijo. Cambiemos. No dijo que iba a romper la industria. No dijo que iba a ser la bicicleta financiera más grande de Martínez de Oz. No lo dijo. Pero vos decís que la gente no se había cansado de ustedes. Sí, pero no de eso, no de Jorge de vender. No Jorge de vender. ¿De qué? ¿De la corrupción? Muchos elementos. Bueno, ahora hoy saltó que el pobre jefe de inteligencia, y yo me permito esto porque estoy un poco impresionado, hoy el escándalo de corrupción más grande de la historia, no sé si de la humanidad, pero por ahí anda, el Lava Jato en Brasil, el Lava Jato, consiste en que metieron en cana un montón de empresarios, un montón de funcionarios, y están confesando a quién le pagaron coimas. Sí. Hoy un tipo dijo que le pagó coimas a uno de los mejores amigos de Macri. Sí. Coimas, dijo, le pagué un palo verde en coimas. Axel, en este país un señor dijo que le pagó coimas al socio de Cristina Kirchner. No es socio, pero bueno, yo te puedo decir... Pero en este país un señor dijo lo mismo. No. Sí. ¿Dónde está? Leonardo Fariña dijo eso. Bueno, pero es un tipo que ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver con el lavallato? No, pero digo, sí, tampoco ningún funcionario. Acá no, este es el jefe de inteligencia. Pero vuelvo a lo mismo. No me parece que sí, que efectivamente. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué cambio quería? Y volvamos al gobierno de Néstor y Cristina. Es de todo el proceso electoral, de todo el proceso democrático de la Argentina, la única fuerza política, y acá podemos volver a toda la historia democrática argentina, que gobernó 3 veces seguidas, que es reelecto la segunda vez por el 54% de los votos en primera vuelta.
o sea, con enorme apoyo popular. Es la primera vez, perdón, que termina un gobierno. No, porque déjame contarte lo que yo veo, que no es lo mismo que vos ves, pues si no, no tenemos ni que charlar. Que es electo ese gobierno y que termina el mandato con una plaza recontra llena, eso estamos de acuerdo, o sea, con mucha popularidad Cristina, que hoy la tiene y hoy va primera en las encuestas de provincia de Buenos Aires, y además que pierde su cuarto mandato por un punto. O sea que la verdad es que yo tengo que decir es el gobierno más popular, más continuado, más sostenido de la historia de la democracia argentina entera. Ningún gobierno antes. No tenés ninguna responsabilidad, y volvamos, digo, para que se entienda la charla con Jorge, no tenés ninguna responsabilidad. ¿Qué quería cambiar la gente? Porque yo lo estoy hablando mucho con la gente. No tenés ninguna responsabilidad en los que la están pasando hoy mal, digo, donde quieras. Elegí en la industria, elegí en las pymes, elegí... ¿Cómo lo planteo yo? No, pero te pregunto si vos muchos de esos la pasaban mal con nosotros también, o sea que sí debo tener... Pero ¿qué te quiero decir? Sí, debo tener, obvio. ¿Por qué Jorge no me echaba la culpa a mí? Porque hay quienes pensamos que la política económica de Macri no es para solucionar los problemas que tenía la Argentina. Es otro modelo de país, que va a problemas 100 veces más graves y distintos. Pero es otro modelo de país, es un modelo que beneficia a unos poquitos, a las claras, que tiene que ver con el sector exportador, básicamente agropecuario, que tiene que ver con el sector financiero, que esos son sostén del gobierno, son ministros, son todo lo que quiera, y que se benefician esos mismos. Y para los Jorges no hay nada. Mi gobierno pensaba en los Jorges, en los que tienen un pequeño comercio, en los que tienen un pequeño... ¿Nos salía todo bien? No. ¿Se podía hacer todo? No. ¿Habíamos terminado de hacer todo lo que queríamos hacer? No. ¿Nos equivocamos? Sí. Era re difícil sostenerle la demanda a Jorge. ¿Se equivocaron con el candidato? Vos decís, sí, la responsabilidad fue no haber ganado las elecciones. ¿Se equivocaron con Scioli candidato? No, yo creo que no. Me parece que Scioli candidato era algo que quería el peronismo. ¿Y Scioli candidato hoy? El peronismo. Y bueno, todavía no es candidato, quiero decir, todavía no es nuestro candidato, yo creo que... Pero te pregunto si te gusta, ya en su momento... Yo me llevo bien con Scioli, me llevé siempre bien, trabajé en su campaña electoral, no trabajamos para que perdiera Scioli, perdimos, trabajamos para que ganara Scioli, y hoy me parece que es una persona que, bueno, que sacó 49% de los votos en la última elección, tiene una popularidad o ha tenido una popularidad muy importante. No sé si hay mucha gente... Hay que ver si estos hechos lo afectan o no. Digo. Bueno, ha ocurrido ayer un hecho que tiene que ver con su vida personal, que afecta a la política también, evidentemente. Bueno, habrá que ver cómo se va arreglando, qué dice él, todavía no lo sabemos. Yo lo que digo es que muchos decían si Oli va a traicionar al kirchnerismo, va a traicionar a Cristina. Terminó la elección la perdió. Él perdió la elección, era el candidato que salió segundo por un punto. Perdió por un pelito, pero perdió la elección. Y no se alejó de nosotros, ni empezó a decir de mí, por lo menos, de todo nuestro espacio. No empezó a criticarlo. Son cosas que yo le valoro. En el peronismo se llama lealtad. Yo lo llamo coherencia. Si él durante años fue funcionario de nuestro gobierno, fue una elección como continuidad de nuestro gobierno, y después pierde y se hace opositor... ¿Volverías a acompañar si decide Cristina Kirchner que el candidato es Scioli? No sé cómo se va a decidir, no sé si lo va a decidir Cristina Kirchner. Supongamos. Yo voy a acompañar al candidato que decide el Frente para la Victoria. Sí, lo voy a acompañar, al candidato que decida, Pero si es Scioli. Hay varios... Mira, porque no voy a ser yo no decido a quién acompaño, yo no creo en esa política. Pero uno tiene libertad, o Cristina te obliga. No, nadie me obliga, pero yo creo en nuestro proyecto político y me parece que lo vamos a decidir de la mejor manera y vamos a tener el mejor candidato que podamos tener. En la última elección algunos pensaban que íbamos a sacar 5% y sacamos 49% y ganamos en la primera vuelta. O sea que yo creo que si Macri, en vez de mentir y decirle a los jubilados que le iba a dar el 82% móvil, y por error le bajó la jubilación. A los trabajadores que le iba a sacar el impuesto a la ganancia, que era lo que querían oír para votarlo, después cómo no va a haber bronca con Macri, porque lo votaron, me lo dicen a mí, lo voté para que me saque el impuesto a la ganancia, me lo aumentó. 1 millón de personas pagaban el impuesto a las ganancias con nosotros y nos hacían paro. Ahora 2 millones. Dijo que iba a bajar la inflación, la duplicó. Y viene diciendo con la bicicleta financiera y la bicicleta discursiva que ya se va a mejorar, que tranquilo. Y no se mejore, si se mejora creo que va a ser peor. Pues si baja la inflación va a ser porque hay una recesión tremenda y nadie puede consumir. Conclusión mía de todo esto. Si Macri hubiera dicho, en vez de todas esas mentiras, una sola verdad, ganábamos nosotros. Si en vez de decir, voy a mantener fútbol para todos,
hubiera dicho, lo voy a sacar, algunos tipos que lo votaron porque dijo, bueno, quiero cambiar, pero el fútbol para todos no, las jubilaciones no, la educación no, ARSAT no, YPF no, está haciendo pelota todo eso. Entonces, si hubiera dicho un poquito de verdad, hubiéramos ganado nosotros. Con mentira es fácil ganar una elección. Lo que no es fácil es gobernar con mentira. Se nos fue la hora y no llegamos a hablar de corrupción, que era uno de los temas que tenía ganas de charlar con vos, pero te voy a hacer una pregunta que es uno de los mitos que te rondan. ¿Fundiste, quebraste un bar o no? No, la verdad que no, lo vendí. O sea, quebrar sería, lo vendí. ¿Pero lo vendiste en qué? Porque era como... No, fue 2001. Sí. Fue en 2001. Sí. Yo tenía un bar que era más o menos un bar mío. Era un emprendimiento de 6 amigos que terminamos compañeros de la facultad que dijimos, para seguir viéndonos, pongamos un bar. Es la fantasía casi de universitario, ¿no? De estudiantil. Como cada uno va a laburar de otra cosa, nos va a costar vernos, pongamos un bar que funcione solo a la noche y los días jueves, viernes, sábado y domingo, y vamos ahí, tomamos cerveza nosotros, tomamos un café, oímos la música que nos gusta y que sea un negocio. Ya era medio descabellado, no abríamos de día, no hacíamos nada de lo que había que hacer, que hacían los bares en la zona. Era Palermo Hollywood la zona, lo que pasa es que en ese momento se llamaba Palermo Taller Mecánico, porque esto fue antes del 2001. Sí. Entonces, era un bar que andaba a gatas. Hay hasta temas personales. 2 de los socios se fueron a estudiar afuera, a vivir afuera. Otro decidió dedicarse a otra cosa. Nos peleamos algunos, por ejemplo, yo con la que era mi pareja, nos peleamos. Entonces ya era medio insostenible en la sociedad. Pero a todo eso que estaba complicado, la sociedad, entonces se iba a quedar alguno con la sociedad, otro se iba a ir, bueno, se iba a ver empresas grupales, digamos, y más de hobby que de negocio. Yo laburaba de lo mío, todos laburábamos de lo nuestro, era un emprendimiento, una cooperativa, digamos. Pero no lo fundiste. No, pero te quiero decir algo. Cuando llega 2001 el corralito, había que pagar sueldos, había, qué sé yo, un barman, unas mozas, unas camareras, que hacían la limpieza y no se podía sacar la plata del cajero. Entonces salimos a vender el café, al bar de enfrente le vendimos el café. Y la verdad que para hacer un emprendimiento simpático, la situación económica no daba. En 2001 debe haber fundido la mitad de los bares de la Argentina. Pero bueno, ¿qué hicimos entonces? Como, digamos, teníamos algunos conocidos, se pusieron a caminar, compró la llave, nos pagaron. O sea, no estaba quebrado, me voy, dejo el alquiler, sino que le vendimos la llave a otro con todas las máquinas, con todo. No, pero... No, fundir en 2001 para mí no sería un deshonor, ¿eh? Me parece que es donde te llevan las políticas como la de Macri. Este genocidio de PYME, Jorge va a terminar así, debe ser mucho mejor empresario que yo. Yo no me caracterizo por haber sido empresario, nunca fui empresario en mi vida, a pesar de haber tenido un bar con amigos, digamos, pero era un proyecto, la verdad que más bien simpático y comunitario y cooperativo que una empresa para ganar guita. Nunca viví de una empresa. Pero te digo, Jorge y otro empresario el otro día, 3 generaciones... Macri lo fundió. Y me dice, y pasé el Rodrigazo, y pasé el Plan Primavera, pasé el Plan Austral, el Plan Bonex, pasé 2001, y ahora fundo. Lo que está haciendo Macri, yo dije, un genocidio de pyme, porque está bajando los salarios y nadie puede comprar. Eso es lo que le pasa a Jorge. Macri soluciona mucho la cosa si empieza a subir los salarios. No quiere, no es un modelo económico, nunca lo va a hacer. Él piensa que los trabajadores ganan demasiado y deberían laburar más, y lo ha dicho todas las veces que pudo. Esfuércense más. ¿Por qué no se esfuerza un poco Macri para sacar adelante el país? ¿Por qué no labura todos los días? Que le dice a los trabajadores que tienen que laburar el fin de semana. Ya me parece que esto que gobierna para ricos, ya creo que antes era la campaña del miedo. Ahora el miedo está ahí todos los días. De que te quiebren, de que te echen, miedos que no existieron con nosotros y que con nuestra política no pueden existir. Te puede ir un poco mejor, un poco peor, pero no pueden existir porque es lo que te preocupa. Cerraba una empresa y estaba el ministro de Economía ahí. Ahora cierran empresas y el ministro de Trabajo se preocupa no por los laburantes, sino por lo duro que es para el empresario despedir. Son cosas muy crueles, son cosas desalmadas, son cosas que puede decir un patrón, un gerente, pero no un tipo que gobierna todos los 44 millones. De un bar de Villa Crespo a Millennium, con Axel Kicillof. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Muy linda entrevista.